Hola, hola amigos, bienvenidos aquí a tu espacio, Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Mi nombre es Alejandra Méndez Cabrera, yo soy flautista egresada de la UB, también soy instructora de yoga certificada y bueno, soy creadora de este proyecto desde hace ya 3 años. Y el día de hoy en esta sección tenemos nuestra entrevista de músicos de alto rendimiento a nuestra invitada especial, Itzel Melgarejo, quien es la flautista principal de la Orquesta del Estado de Puebla. Y bueno, vamos a leer un poquitito de lo que ha hecho Itzel. Ella nace en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde inicia sus estudios musicales a la edad de 5 años. En 1998 ingresa al Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, en donde comienza sus estudios de flauta transversal en la clase de la maestra Samadi Méndez. En 2002 participa en el primer concurso nacional de flauta transversa Gilgardo Mojica, en el cual obtiene el primer lugar en la categoría infantil, siendo la participante más joven y llevándose excelentes comentarios del jurado de nivel internacional. En 2004 ingresa a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana bajo la cátedra de la maestra Natalia Valderrama. En 2021 obtiene el certificado Advanced Music Studies en Carnegie Mellon University bajo la cátedra del maestro Alberto Almarza. Y bueno, demos la bienvenida a Itzel Melgarejo. Hola, hola, ¿cómo estás, Itzel? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí. Bueno, a mí me gustaría platicar primero por qué decidiste ser flautista, ya que tú comenzaste muy chiquita tus estudios, y en qué momento tú decidiste que querías dedicarte profesionalmente de lleno a la música. Bueno, pues es una historia un poquito larga, voy a tratar de resumirla. A mí me empezó a interesar la música, bueno, antes como paréntesis, no hay ningún músico en mi familia cercana, entonces fue como muy extraño que en el jardín de niños, en el kinder, a mí me gustó mucho la clase de música, tanto que le pedí a mis papás que por favor me llevaran a clases de música y como precisamente no sabíamos nada, me llevaron a clases particulares con la maestra del kinder, pero pues fue así más como solfeo, estaba muy chiquita, estaba en el kinder. Solfeo, un poquito de piano, pero nada, pues nada, o sea, más que eso, solo lo más básico, ¿no? Y después escucharon sobre el CIMI, que era una escuela para niños, que estaba muy bien, que era de la Universidad Veracruzana. Mis papás son maestros, entonces como que la pedagogía pues les interesaba mucho, obviamente, y les pareció como muy buena idea, entonces me llevaron. El primer semestre no llevas instrumento, igual llevas como solfeo y coro o flauta dulce. Yo la verdad nunca fui una buena cantante, entonces desde el principio me mandaron a flauta dulce, ¿no? Sí. Y se me facilitó, entonces, pues bueno, llegó el momento de elegir instrumento. Y en ese momento la directora del CIMI era la maestra Natalia Valderrama. Y bueno, para el CIMI siempre te piden que tengas el instrumento en casa para que puedas practicar, ¿no? Mientras no vas a clases. Entonces, como yo tampoco conocía muchos instrumentos, sinceramente, pues era el piano, ¿no? Y nosotros vivíamos en un departamento, en un departamento pequeño, y mi papá me dijo como, o sea, o entra el piano y te sales tú, porque, o sea, no cabemos. Y pues también, obviamente, los pianos son carísimos, y una niña que ni siquiera sabe nada si se van a dedicar o no, pues no tenía como que mucho caso, sinceramente. Entonces mi segunda opción era la guitarra, y yo llegué ya como muy decidida a decirle a la directora que quería tocar guitarra. Y me dijo como, ¿estás segura? Se te van a romper las uñas, y, o sea, como que no creo que quieras tocar guitarra, no sé qué. Y me dijo, ¿conoces la flauta transversa? Yo no. Entonces la sacó, me la enseñó, se veía bonita, brillaba, estaba chiquita. Y dije, bueno, pues quiero tocar flauta. O sea, realmente no hay nada romántico dentro de mi historia tocando la flauta chiquita.
Y así fue como me la enseñaron, precisamente fue Natalia Valderrama, que después durante la licenciatura fue mi maestra. Uh-huh. Y bueno, ya el momento en el que decidí dedicarme profesionalmente a la música, o que pude ver como un camino profesional, fue cuando gané el primer concurso nacional de flauta. Tenía 10 años. Y bueno, pues fue en Ciudad de México, entonces era como que salirte de tu ciudad y ver como que a más personas, como adultos que habían, o sea, que se dedicaban a eso, ¿no? Que esa era su profesión. Y pues, o sea, sinceramente también como gané el concurso y como recibí muy buenos comentarios y todo eso me motivó a pensar en una vida profesional. A partir de eso fue cuando me lo tomé como que más en serio y supe que quería hacer esto toda mi vida. Y bueno, el objetivo de esta entrevista es hablar un poquito de la salud del músico. ¿Por qué tocamos este tema? Yo también estuve en la Universidad Veracruzana, también estuve con la maestra Natalia, y bueno, con muchos maestros estuve de flauta de ahí, de la UB, pero yo me di cuenta que cuando estaba en mi licenciatura, nos metieron una materia ya casi al final, que se llamaba acondicionamiento físico para músicos. Y bueno, en esta clase nos daban un poquito de qué son las lesiones en músicos, que hay que calentar, que hay que enfriar antes y después de estudiar. Y bueno, todos los comentarios de todos los alumnos que cursamos esa materia era, ¿por qué no nos enseñaron esto antes, no? Y bueno, a veces cuando uno entra a la facultad o comienza con un instrumento, nunca piensas en que te vas a lesionar, ¿no? Nunca sabes la probabilidad tan alta que tenemos de lesión debido a las horas de estudio. Entonces, para mí es muy importante como transmitir este conocimiento a todas las generaciones para, pues, prevenir lesiones. No sé si sepas que la tasa de lesiones en músicos está entre un 70-80%, ¿no? Y es muy, muy, muy alta esa tasa, ¿no? Y porque me parece que podemos implementar prácticas físicas que tan fácilmente podrían evitarnos llegar a una lesión. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote cómo es que tú administras tus horas de estudio, si cambia la manera de estudiar cuando preparas un concierto de solista, cuando tocas con cámara, cuando tocas en orquesta, ¿cómo administras las horas de estudio? Bueno, pues primero qué bueno que tuviste, a pesar de que fue un poco tarde esta clase, qué bueno que la tuviste, porque, o sea, realmente cuando yo estudié, ya me siento muy grande ahora, no había este tipo de clases, entonces fue hasta ya después, ya como profesional, como que entender un poco todo esto. Entonces, bueno, siguiendo con tu pregunta, sí cambia un poco la forma en la que estudio, pero cambia en cuestión de organización, no de forma física. Entonces, lo que yo he tratado, y también como que mi forma de estudiar ha cambiado con los años, y también depende del contexto. Por ejemplo, ahora estoy terminando la maestría, y en la universidad el ritmo es bastante pesado. O sea, es como te piden muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, primero trato siempre de hacer escalas y hacer técnica, siempre al principio. Tal vez no todo seguido, pero trato de hacer como hora y media de escalas de técnica al día. Pero, por ejemplo, normalmente trato de estudiar 25 minutos seguidos y descansar 5, no sé, es lo del método Ajá, el método Pomodoro, sí. Sí, ya lo intenté así, me funciona porque además de que te vas cansando y vas tensando conforme va pasando el tiempo, como que mi mente no puede estar concentrada mucho tiempo, entonces esto me funciona como que bastante. O método, o si no, 50 minutos, o sea, de cuando ya sabes que estás estudiando y como que te picas, 50 minutos y descanso 10, y en esos 10 trato de estirar, como digamos que un descanso, pero activo.
para no como que parar todo, sino simplemente estiro, incluso con la flauta como que me ayudo a hacer así, o sea, como todo eso. Y entonces, o sea, eso es respecto al tiempo. Respecto como que al material, pues va cambiando dependiendo de lo importante que sea, ¿no? Si tengo clase de flauta mañana, pues o sea, definitivamente voy a terminar de poner el repertorio que llevo para la clase. O si es orquesta, bueno, es que mi vida es muy diferente aquí en México que en Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos es como puro estudio y pura escuela y tratar como que de sobrevivir a la materia y al semestre. E incluso al final se complica un poco más porque cuando regreso a México tengo que tocar con la orquesta y tengo otros compromisos de tocar de solista o tocar música de cámara. Entonces se junta todo lo de la universidad más preparar lo que tengo que venir a tocar. Pero en general es eso, es como ir priorizando, ir sacando las cosas lo más pronto posible, porque también es cierto que vas a tocar, o sea, el concierto vas a tocar como estudiaste. No va a haber, o sea, no va a haber un cambio, no va a salir muy mal si estudiaste muy bien, o no va a salir súper bien si no estudiaste. Entonces trato como de prever eso. Ok, súper bien. ¿Haces alguna rutina de calentamiento físico o no lo necesitas tanto previo? Sinceramente no lo hago mucho. Trato de calentar un poco, de estirar, simplemente como que los brazos, los hombros, pero nada más, no hago mucho más. Ok, bueno, yo toco este punto porque dentro de los músicos hay un porcentaje muy, muy chiquito que realmente no necesita calentar tanto, ¿no? Pero esto depende de muchas cosas, ¿no? A veces depende de la edad, a veces depende de tu composición física, de si incluso si haces ejercicio rutinariamente, quizás una persona sedentaria necesite calentar los músculos antes, depende de muchas cosas y obviamente que no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Pero me parece muy atinado lo que acabas de decir acerca de la técnica Pomodoro. Si alguno de los que están viendo no la conoce, es simplemente organizarte en los tiempos de estudio, haces 25 minutos de estudios, 5 minutos de descanso o incluso 10, y así lo vas a ir administrando. Se dice que nosotras los humanos tenemos una capacidad de concentración como la de un pez, de me parece 2 minutos o 3, una concentración real, ¿no? Entonces, obviamente si pasas una hora estudiando de corrido, quizás la mente va a comenzar a pensar en qué vas a comer o en lo que te peleaste con el amigo. O sea, es muy importante que seas muy autoobservador. Y bueno, fuera del instrumento, ¿qué haces físicamente que te lleve a estar saludable? Pregunta complicada. No es cierto. La verdad es que camino mucho. Okay. Eso es reciente también por la escuela. Camino mucho. Y eso me ha como beneficiado en diferentes aspectos, porque, o sea, incluso en la respiración he sentido que tengo como que mayor, bueno, aparte de que soy más consciente de cómo respiro ahora, pero siento que tengo como que mayor capacidad. Y en general creo que es lo único que hago. Antes, o sea, jugaba fútbol, soccer, no es como tan recomendable por las manos, pero siempre me ha gustado como los deportes y moverme, y tengo épocas también. Como que ahora ya trataré y trato de hacer más ejercicio, de moverme más porque sé que es importante, pero nada más, simplemente camino mucho. Ok, bien. Ya entrando más en tema, ¿tú cuáles crees que son las causas principales de las lesiones, quizás en flautistas, que es con los que más te relacionas, o en general en los músicos? Sí, yo creo que el principal problema es la ignorancia. O sea, no sabemos, o sea, igual como estudiantes somos como instruidos, o no somos instruidos sobre eso.
simplemente como, levanta la flauta, baja los hombros, como cosas como muy básicas, pero lo que hace falta es el conocimiento del cuerpo, o sea, cómo funciona, o sea, porque incluso si tienes una posición que sea físicamente saludable, impacta también en tu forma de tocar. O sea, el sonido mejora, la afinación, la proyección, incluso para mover los dedos o la técnica es como que mucho más fácil, es mucho más sencillo tocar notas rápidas. Pero creo que viene de eso, de que no hay conocimiento sobre el tema. Últimamente ya se escucha más sobre la técnica Alexander, o incluso en la universidad ahora tomé una clase de yoga para músicos, que más que nada no era nada intenso, era como conocer cómo es lo que tienes, o sea, cómo funciona, estirar, sí, o sea, como que te daban tips para estirar después de estudiar o en el intervalo, ¿no? Creo que ahora ya la información es como también más fácil de encontrar, o sea, es más fácil que encuentres información, es más fácil todo eso, pero creo que sí hace falta mucha cultura sobre el tema. Sí, hace falta mucha divulgación sobre este tema porque, bueno, yo todavía me he topado con músicos que creen que la lesión es un tabú. Entonces, todavía se relaciona la lesión con que eres mal músico. Y bueno, muy en lo personal, tengo también una sección de testimonios de músicos que han pasado por lesiones. Y bueno, a veces cuando yo inicié el proyecto, yo pensaba que la lesión surgía de la mala postura, pero la realidad es que no. A mí me sorprendió mucho y me impactó ver que mucha de la lesión viene de un problema emocional. La mayoría de los músicos vienen de algún problema en su entorno, con su familia, con muchísimo estrés laboral, incluso músicos que están en su proceso de titulación. Es tanto el estrés que el cuerpo no les da y entonces comienza a haber lesiones y tensiones físicas que antes no tenías, ¿no? Que a veces pasa mucho también cuando estamos preparando algo que nos representa mucha importancia, una audición, un concierto de solista muy importante. Entonces es muy importante como que no relacionemos el tabú y la lesión con ser un mal músico o que no te preparas bien, porque en realidad no hay una postura perfecta ni correcta, yo lo diría así, ¿no? Cada quien tiene su propia postura, igual su propia técnica, pero siempre y cuando seas consciente. Y bueno, ¿cómo te fue en tu clase de yoga para músicos? Súper bien, la verdad es que aparte como en medio de todas las clases era como, por fin voy a yoga, ¿no? O sea, voy a relajarme un ratito, voy a estirar, como a darme una pausa incluso, porque también pues empezábamos con meditación y terminábamos con meditación. Y también a eso viene como que el entrenamiento mental también es súper importante. La salud mental es súper importante también con cómo llevas tu vida como músico, ¿no? Pero sí, súper bien. La clase muy buena, muy relajante sobre todo. Y sí, me ayudó también a ser consciente de mi cuerpo. Sí, dentro de las clases de yoga para músico se recomiendan mucho porque desarrollan un sexto sentido que tenemos que se llama propiocepción. No sé si alguna vez has escuchado hablar de este término. No. En realidad es cuando, por ejemplo, tu mente sabe dónde está tu dedo pulgar, tu pierna, de qué tamaño es. En teoría tendríamos que saberlo y a veces no lo sabemos. Entonces, a veces por las horas de práctica dejas de sentir los músculos y eso es algo muy peligroso porque es la causa principal de una lesión, la tensión, el sobreuso. Entonces, bueno, yo les recomiendo que hagan yoga, les va a servir de mucho y les va a ayudar a desarrollar este sentido que nos ayuda a prevenir la lesión. Y bueno, hablando de esto, ¿alguna vez has pasado quizás por algún dolor, algún tipo de lesión o nunca te ha tocado? No, sí, muchas veces.
muchas veces. Me acuerdo que cuando era más chica, tuve tendinitis en alguna mano, no recuerdo exactamente cuál, pero pues era pura tensión. Tenía muchas cosas que trabajar y lo compensé. O sea, es cuando por la tensión, o sea, tu mismo cuerpo, si te duele, empiezas como que a moverse como para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso fue como que de las primeras lesiones que tuve. Y después, hace unos, no sé, 7 años más o menos, tuve un accidente en el coche. Un tráiler me pasó a traer. Y entonces me lastimé el hombro izquierdo. Dejé de tocar como un mes, estuve en terapia. Y bueno, poco a poco como que fui regresando. Pero la verdad es que nunca me quedaba bien. O sea, empecé a tocar porque tenía que ya tocar, porque ya estaba en la orquesta. Y sí, entonces nunca quedé como que al 100 después de eso. Después ya el dolor era como insoportable y mis papás me llevaron con un doctor en Jalapa y me inyectó plasma rico en plaquetas. Así que mi sangre la mueven, no sé qué le hacen, y me la inyectan. Y después de eso fue maravilloso, no me dolió nada y pasaron años y no me dolió. Hasta ahora que otra vez que regresé a la maestría, bueno, que estoy en la maestría, me empezó otra vez como que mucho el dolor. Y bueno, con terapia física ha ido como que sobreviviendo. Fui ahorita en vacaciones y la verdad es que eso me va a ayudar a terminar el último semestre. ¡Uy, mira! No sabía. ¿Y cuándo tuviste tendinitis? Más o menos ¿a qué edad? Yo creo que tenía como 12 años. ¡Uy, súper chiquita! Sí, estaba muy chica. ¿Y qué sentías? O sea, descriptivo, ¿qué sentías en el cuerpo? Sentía como toques en los dedos. Ok. Y me costaba trabajo ya como que mover los dedos. Sí. ¿Y qué hiciste en esa etapa? ¿Fuiste a fisioterapia o cómo lo lograste resolver? Fui con un doctor que no me acuerdo qué es, creo que es quiropráctico. Y ahí me hicieron como terapia, igual, como si fuera terapia física, además como que me acomodaba porque, o sea, el tema venía como que me dolían los dedos, pero realmente también venía desde los hombros el problema. Y me dolía también, me acuerdo, me dolía mucho el codo, muchísimo. Entonces, o sea, ya era como un problema completo. Ajá. No era nada más los dedos. Pero sí, fue terapia. Y ya de ahí jamás se volvió a presentar. Jamás. Ok, y lo del hombro me imagino que fue por un impacto. Sí, fue un impacto y eso la verdad es que es con lo que batallo más. Ok, entonces ¿te impide tocar de la misma manera o...? No creo que sea así. Lo que sí es que modifiqué mi postura. Ok. Entonces no puedo tocar como digamos completamente recto. Ajá. Toco un poco hacia abajo para compensar el peso con este hombro. Ya. Porque he tratado de modificar mi postura por temas tratando de como que buscar una mejor proyección o cambiar mi sonido, el color, lo que sea, pero no llega un punto en el que ya me duele demasiado. Entonces dije, bueno, voy a regresar a esta postura que igual me funciona y mi hombro me lo va a agradecer. Oh, mira, pues sí, a veces no tiene que ver las lesiones con nuestra interpretación, a veces son cuestiones de la vida, ¿no? Que pasan. Sí. No las podemos controlar. Y bueno, te preguntaba esto porque a veces en las redes sociales ahorita solo vemos pues la parte bonita, ¿no? La grabación perfecta de Pajud y todo limpio, pero nunca vemos qué hay detrás, ¿no? Y a veces, muchas veces se piensa que los músicos de alto rendimiento como tú no se lesionan, o nunca les pasó nada, o su técnica es perfecta. Y no, esto es muy irreal. Todos somos personas y pasamos
por lesiones, el movimiento es muy importante para todos, no importa si eres pajudo o eres quien sea, siempre tienes que tener pues la curia, ¿no? De cuidar de ti mismo, ¿no? Sí, claro. Y justo ahorita que te comento, me acordé de una entrevista con Aisha que tuvimos. Ella también presentó tendinitis y nos platicaba que a veces aprendes de las lesiones a aprender de tu cuerpo. O sea, a veces una lesión te lleva obligadamente a cuidarte, ¿no? Y claro que no estoy diciendo que todos se lesionen para que sean conscientes, pero pues yo creo que mejor hay que prevenir antes de que nos pase algo así, ¿no? No creo que sea necesario lesionarnos para poder cuidar del cuerpo. Y bueno, hablando un poquito más de las cuestiones mentales, ¿cómo lidias tú con el estrés laboral? Uy, pues es un tema difícil y que sí, que precisamente creo que no se habla y que la gente que va, por ejemplo, a los conciertos de música sinfónica, dicen, ay, como, qué bonito que trabajas en eso, tan relajante que es la música. Y es como, uy, o sea, no sabes, me está temblando el ojo desde hace días, ¿no? Bueno, y entonces para lidiar con el estrés, creo que ya poco a poco lo voy manejando mejor. Tomo terapia psicológica, lo cual desde hace, bueno, ya había tomado varias veces, pero la última, desde que empecé, tiene como 2 años y no he parado y no la pienso dejar nunca, sinceramente. Y ha sido como muy, muy bueno para mí como profesional, como persona sobre todo. También como hacer cosas que no tengan nada que ver con la música, también me ayuda muchísimo. De verdad, es lo que me salva a veces. Como salirme un poquito del rol de músico y ser persona, y ya, ¿no? Eso me ayuda mucho. Y por ejemplo, yo platicaba alguna vez en alguna clase, como que cuáles son o sea, las cosas que no son negociables, ¿no? Para cuando vas a tocar o para estar bien. Y para mí es como, si duermo bien, estoy bien. Sí, pero sobre todo si voy y como algo rico, mi vida ya sí mejoró en un casi 800%, ¿no? Entonces, creo que eso, terapia psicológica, hacer cosas que no tengan nada que ver con la música, dormir bien y comer bien. ¿Alguna vez pasaste por esta culpa de cuando estoy con amigos y estoy pensando que debería de estudiar, o cuando estoy viendo una película? ¿Cómo lograste llegar al punto que estás ahora? Bueno, o sea, obviamente eso te lo digo así y parece fácil, pero no lo es. O sea, incluso ahora sí me siento, o sea, en las vacaciones ahorita de Navidad, pues sí me senté culpable, como de, ay, debería de estar estudiando, porque qué voy a hacer, no sé qué, pero me parece importante como estar en el momento en el que estás y disfrutarlo. Incluso Jenny Baxtresser, la super flautista, super conocida, super famosa, yo estuve en una plática que ella dio y siempre habla de eso, o sea, como que para ser un buen músico necesitas estar rodeado de buenas personas que te ayuden, ¿no? Que te hagan ser mejor persona, personas con las que vale la pena no estudiar, o sea, estar ahí, ¿no? De nada sirve, yo siempre he creído que de nada sirve tocar un súper concierto y después llegar a tu casa y estar solo, ¿no? Para mí, hay personas que seguramente les encanta, pero para mí es muy importante eso. Entonces, como aprender a disfrutar el momento en el que estás. Si estoy estudiando, pues estoy aquí estudiando, tratando de disfrutarlo también, ¿no? Pero si estoy con amigos, pues a últimas es lo que, o sea, yo antes me ponía más la etiqueta de músico antes que de persona. O sea, como que sentía que lo que me definía era mi profesión. Y ahora siento que no, o sea, es una parte de mí, es una parte que amo hacer y amo a lo que me dedico,
pero antes soy persona, antes soy hija, antes soy pareja, antes soy tía, o sea, entonces creo que eso me ha ayudado como primero a valorarme como persona y después como música. Sí, qué bonito eso, es muy padre que lo hayas descubierto, ¿no? Me parece muy importante hablar del tema de salud mental porque sí, tienes toda la razón, siempre tenemos muy presente la etiqueta, ¿no? Soy flautista, soy no sé qué, toqué no sé qué cosa. Y bueno, ¿qué pasa si te lesionas y ya no puedes tocar? Entonces, ¿quién eres? ¿Ya no eres nadie? ¿Qué te queda si no eres flautista, si no eres guitarrista, lo que sea, ¿no? Y bueno, es muy importante siempre enriquecernos de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y siempre estar ahí apoyados de alguien, ¿no? Y bueno, también me gustaría preguntarte, esta pregunta no te la dije antes, pero ahorita me surgió, ¿alguna vez has pasado por pánico escénico o jamás? No realmente, no realmente. Bueno, ya en el escenario es como me siento como transformada, digamos, como súper poderosa, ¿no? Siempre me he sentido muy cómoda. Me pongo nerviosa, porque sí me pongo nerviosa antes de tocar, y es como adrenalina. Pero normalmente nunca he sufrido, afortunadamente, pánico escénico. Bueno, podría mencionar tal vez que cuando empecé a estudiar el certificado que hice antes de la maestría en Pittsburgh, el nivel de exigencia es muy alto, y yo ya venía de un ritmo de tocar en orquesta, y bueno, regresar a la escuela fue un poco difícil. Entonces, sí hubo un momento en el que cuando tocaba estaba más preocupada por no cometer errores que por hacer música. Entonces eso sí se reflejó al momento de tocar en el escenario también, porque yo de verdad estaba muy preocupada como de, es que tengo que ser perfecta, tengo que tocarlo súper bien, porque mi maestro, porque la universidad, porque mis compañeros, porque muchas cosas, ¿no? Y cuando regrese también a México, como que van a esperar ahí, y ahora cómo toca, ¿no? Si ya se fue a estudiar, o sea, como cosas que sinceramente y probablemente solo estaban en mi cabeza, que a la gente seguramente no le pasaba por la mente, pero solamente fue un lapso de unas semanas, un mes, algo así, unos meses, cuando mucho, pero pasó, y ya como que he regresado como al punto de lo importante es hacer música, y estoy muy bien preparada, entonces simplemente disfrutarlo. ¿Tienes algún ritual o alguna cosa rara que hagas antes de entrar al escenario? Lo único que hago antes de entrar al escenario es brincar. Okay. O sea, doy como 5, 10 saltos, así como de sacar como la adrenalina, y ya, es lo único que hago. Ok, bueno, ¿y tienes algún libro, algún método, película o algo que haya marcado tu carrera musical que te gustaría recomendar a los que nos están mirando? Pues el único libro que tiene no mucho que lo leí, se llama The Inner Game of Tennis, de Timothy Galway. Ok. No es exactamente sobre música, es sobre una tenista, y habla como de la presión que ellos tienen y que ellos reciben también de sus instructores. Oh, okay. Entonces se asemeja un poco a la práctica musical, porque, o sea, también creo que como músicos somos como deportistas de alto rendimiento. Entonces, sí, ese libro es muy bueno. Ok. ¿Alguna otra película? O sea, algo más que te haya ayudado. Whiplash. No sé. No sabría decirte sinceramente. Ok, y bueno, ya casi para terminar, mi última pregunta para ti es, ¿qué le dirías a los músicos jóvenes o que siguen en este ámbito?
¿qué te gustaría decirles que a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando iniciaste en la música? Bueno, me gustaría decir que como músicos somos muy afortunados de poder hacer esto, de poder vivir en un país que sea lo que sea y tenga las cosas buenas o malas que tenga, todavía hay trabajo y podemos vivir como artistas y vivir bien como artistas. Que la música va mucho más allá de nosotros. O sea, lo importante no eres tú, ni la foto, ni cómo tocas, ni... Bueno, sí es importante cómo tocas y todo eso, pero no es... O sea, tú no eres lo importante, la música es mucho más grande que nosotros. La música existió hace mucho antes que nosotros y va a seguir existiendo después de nosotros. Entonces, como respetarla y tratar de compartirlo, porque a la gente, sí hay gente que lo valora, hay mucha gente que lo valora y hay mucha gente que le gusta, y también hay mucha gente que quiere aprender, o hay mucha gente que ni siquiera sabe que le gusta. Entonces, como músico, nuestra misión es eso, es llevar la música a donde se pueda, ¿no? Hasta la última persona que nos escuche, ¿no? Entonces creo que sería eso, simplemente como que valorar el hecho de que podamos dedicarnos a esto y de dedicar nuestra vida a algo que es muy bonito. Ok, y bueno, pues ya terminando la entrevista, no sé si quieras recomendar tu canal de YouTube, algún emprendimiento, tu Instagram, no sé, algún emprendimiento que tengas actual, no sé. Sí, bueno, pues me pueden seguir en It's Melgarejo Flute, en Instagram, me parece que en Facebook también estoy como Itzel Melgarejo Flautista, y en YouTube también estoy como Itzel Melgarejo, entonces ustedes buscan Itzel Melgarejo y ahí voy a estar. Pero sí asegúrense de que diga flute, porque si no probablemente es el personal y pues no es lo mismo. Pero sí, asegúrense de que diga flute. Y bueno, pues ahora sigo en la orquesta, pero regreso en unas semanas a Pittsburgh a terminar la maestría. Voy a tener mi recital de titulación, estoy muy emocionada por eso, ya quiero que sea. Lo voy a compartir en mis redes, entonces para que si puedan verlo por YouTube también, sería muy bueno. Voy a tocar música de compositores mexicanos, entonces también estoy emocionada por eso, por mostrarlo allá. Y pues nada, creo que por ahora ese es mi proyecto para los próximos meses. Y de pura curiosidad, ¿qué compositores vas a meter en el recital? Seguro es Eduardo Angulo. Voy a tocar la sonata para flauta y piano. Está muy padre. ¡Súper! Sí. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Esta fue nuestra entrevista con músicos de alto rendimiento, con nuestra invitada Itzel Melgarejo. Y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron mirándonos en vivo. Y pues espero verte en otra entrevista la próxima semana. El próximo martes estaremos hablando de la falsa idea de la perfección. Ahí, si les interesa, vamos a estar posteando en la página de Facebook y en todos lados, por si a alguien le interesa. Y bueno, pues esto sería todo. Yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto, Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Y bueno, muchas gracias, Itzel. Te agradecemos por haber aceptado esta invitación y esperamos estar al pendiente de ti. Sí, muchas gracias. Nos vemos a todos los que están ahí. Bye. Bye.